Y por eso me gustaría abrir la serie de conferencias de hoy. Me gustaría dar una calurosa bienvenida al profesor Hans Hermann Happ como primer orador. El profesor Happ es uno de los científicos sociales más importantes del presente y uno de los principales representantes de la economía nacional austriaca. Como filósofo, sociólogo y economista, te dedica a los temas científicos y sociales clave. Hans Hermann Hofer estudió filosofía, sociología, historia y economía en la Universidad de Saarland en Saarbrücken, en la Universidad Johann Wolfgang Goethe en Frankfurt y en la Universidad de Michigan. Se graduó en 1974 con Habermas y habilitó en 1981 con Carl Otto Honda. Ha trabajado en estrecha colaboración con Rosbach, alumno de Miese, desde 1985, eran colegas de la Universidad de Nevada en Las Vegas. Allí, el profesor Roop enseñó en la Universidad de Nevada desde 1986 hasta su jubilación a los 2008 años. Es miembro Twin Hitch del Instituto Ludwig von Mises en Alabama y miembro del Consejo Asesor Científico del Instituto Ludwig von Mises Alemania y fundador y presidente de la Sociedad de Libertad y Propiedad. Enseña y da conferencias en todo el mundo. Los numerosos escritos del profesor Roppel han sido traducidos a muchos idiomas. No solo son intelectualmente estimulantes y emocionantes, sino que, sobre todo, el lenguaje claro y la lógica cautivadora inherentes a ellos conducen a cuestionar las propias creencias político-económicas anteriores y, al final, a descartar muchas de ellas como incorrectas, a tener que rechazarlas como incorrectas. Estimado profesor Happ, es un gran honor para nosotros que haya venido. Ahora esperamos su conferencia, La raíz del mal, la explotación y la ley. Tiene la palabra. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Thorsten Poyet y Andreas Marquardt por la invitación. Cuando salí de Alemania hace 30 años, fui el único año miserable que hubo en Alemania. También como yo lo sé. El progreso que se ha producido entre tanto no ha sido el que describió Thorsten Poyet, 4x4x4x4. Pero al menos, creo que puedes estar satisfecho. Quiero hablar de impuestos. Y, por supuesto, el tema de los impuestos y la evasión fiscal vuelve a estar en boca de todos, sobre todo gracias a Uli Hoeneß y, después de todo, estamos aquí en la ciudad natal de Uli Hoeneß y el FC Bayern. Permítanme comenzar con una cita del muy estimado señor Mencken, quien una vez fue uno de los periodistas y críticos sociales estadounidenses más famosos y famosos de los 20 y 30 años del siglo pasado. Mencken escribió sobre el tema de los impuestos y la evasión fiscal lo siguiente es mi traducción: el hombre de la calle, el consumidor normal, cualesquiera que sean sus errores o equivocaciones libres, al menos reconoce claramente que el gobierno es algo que se encuentra fuera de la convivencia humana normal. Es decir, una potencia separada, independiente y a menudo hostil está, en el mejor de los casos, parcialmente bajo su control y es capaz de infligirles un gran daño. Es una coincidencia sin sentido que en todas partes la privación del Estado por evasión de impuestos se considere una belleza menor que el humo en un individuo o incluso en una empresa. Si una persona privada es privada, entonces una persona meritoria recibirá los frutos de su diligencia y ahorro. Por otro lado, si roban a un gobierno, lo peor que puede pasar es que ciertos sinvergüenzas y holgazanes tengan menos dinero para despilfarrar que antes.
La idea de que usted ha ganado este dinero, nadie entretiene. Para la mayoría de las personas que están en su sano juicio, parece francamente ridículo. Son simplemente delincuentes que, debido a accidentes legales, reclaman dudosamente una parte de las ganancias de sus semejantes. Si esta proporción se reduce por iniciativa privada, el resultado general es en general mucho más encomiable que de otra manera. Demasiado para Mencken. Tal vez, ya que estamos aquí en Baviera, para darle también un toque de elegancia. Es broma. El dicho también proviene de Mencken: el día tiene 24 horas. En una caja de cerveza hay 24 botellas. ¿Una coincidencia? No lo creo. Cuando miro las cartas al editor publicadas en Internet sobre el caso Hounis, me pregunto si los consumidores comunes no tienen demasiada confianza y optimismo en su evaluación del sentido común de Otto. Por supuesto, no esperaba que los políticos de todos los partidos atacaran al señor Hounis con odio. Después de todo, son ellos quienes dejan que sus salarios, su buena humanidad, sus juegos y también sus compañeros de juego sean financiados por el señor Guiones, y los camareros tendrían que hacerlo si faltara esta financiación. Pero incluso los consumidores más comunes parecen estar indignados por el delito de evasión de impuestos. Pero tal vez todo esto es solo una ilusión. No es en absoluto un consumidor normal el que publica cartas al editor en Internet. O, de hecho, temo que este sea el caso. Desde los días de Mencken, Otto Normalverbraucher simplemente se ha vuelto más simplista o se ha vuelto más simplista y se ha degenerado intelectual y moralmente. Sea como fuere, trataré de mostrar a continuación por qué los ciudadanos comunes descritos por Mencken no solo tienen razón, sino que también van más allá, porque no son los llamados evasores de impuestos como Guiones quienes deberían ser condenados y encarcelados, sino viceversa, aquellos que deciden y recaudan estos impuestos. Así que nuestros políticos altamente venerados Merkel, Schäuble, Steinbrück, Steinmeier, Rösler, Trittin, Lafontaine y cualquiera que sea su nombre. Y quiero mostrar que los impuestos no son solo robos y, por lo tanto, los políticos son una pandilla de seres queridos, sino que los impuestos también son tonterías económicas y reducen sistemáticamente el bienestar nacional. También es natural que los políticos a los que se les paga con y de los impuestos quieran declararlos justificados y legítimos y presentar a los evasores de impuestos como delincuentes. Y son apoyados con entusiasmo en este esfuerzo por todo un grupo de intelectuales financiados con impuestos. Pero incluso el mayor celo y las mayores contorsiones intelectuales simplemente no pueden sacar los hechos del camino. ¿Cuáles son los hechos? En primer lugar, ¿y quién quería negar eso? Obviamente, los impuestos no son un pago voluntario normal de bienes y servicios, ya que no está permitido detener este pago en caso de que uno deje de estar satisfecho con el producto. No será castigado si deja de comprar automóviles VW y luego paga el salario del señor Winterkorn y de todos los trabajadores de VW. Pero será encarcelado si se niega a pagar la pompa y el alarde del gobierno de Berlín y, por lo tanto, paga el salario de la señora Merkel, sus consortes y todos los empleados estatales.
Si aún desea presentar los impuestos como justos y la negativa a pagar como injusta, entonces solo hay un argumento que uno tiene que tratar de argumentar: que los impuestos de alguna manera tienen una base contractual y, por lo tanto, los evasores fiscales son culpables de cualquier incumplimiento de contrato. Pero incluso estos intentos, como mostraré en un momento, de justificar los impuestos, están condenados al fracaso. Por ejemplo, han tratado de presentar los impuestos como algo así como pagos de alquiler, es decir, como tarifas de usuario, tal como un inquilino paga a su arrendador. Pero entonces, por ejemplo, el Estado alemán tendría que ser el dueño de toda Alemania y el terrateniente de todos los alemanes. Y para hacer eso, tendría que ser capaz de probar dos cosas. Primero, que el Estado, y nadie más, es dueño de cada centímetro cuadrado de suelo alemán. Y en segundo lugar, que concluyó un contrato de arrendamiento con cada alemán individual con respecto al uso y precio de esta propiedad. Ningún Estado, ni el alemán, ni el estadounidense, ni el francés, ni ningún otro Estado puede proporcionar esta prueba. Simplemente no hay documentos básicos correspondientes y no hay contratos de alquiler correspondientes. Por lo tanto, el argumento del contribuyente al pagador de la renta falla descaradamente en los hechos. Es por eso que luego intentaron idear otro argumento de justificación que dice algo como esto. Es cierto que los contribuyentes no tienen la obligación contractual de pagar al Estado, al igual que un inquilino tiene con su arrendador. Pero aún se debe un contrato si no paga sus impuestos. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque supuestamente dieron su consentimiento a los impuestos a un nivel superior, ostentosamente, eso significa siempre a un nivel meta, al dar su consentimiento a una ley superior, a saber, la Constitución, y esta Constitución a su vez permite los impuestos. Por lo tanto, no es en absoluto necesario que uno apruebe cada medida fiscal individual, porque uno ha emitido un poder general al Estado al aceptar la Constitución. Pero incluso este argumento falla debido a los hechos. Porque, ¿dónde está la aprobación contractual de la Constitución? ¿Dónde están las firmas de todas las personas supuestamente sujetas a la Constitución? Algunos políticos han firmado la Constitución 1 y algunos políticos los están convocando en estos días. Pero yo no lo firmé y casi nadie más lo firmó. ¿Cómo puede ser culpable de incumplimiento de contrato si se niega a pagar impuestos? Así que tiene que haber otro argumento. Este argumento ha sido recientemente recalentado por grandes intelectuales como John Ross y James Buchanan. Ross es comúnmente considerado un izquierdista y es considerado por las llamadas autoridades en los sospechosos medios de comunicación convencionales como el mayor filósofo práctico de los 20. Presentado a finales del siglo XX, y Buchanan es descrito por las mismas autoridades como un premio Nobel de Economía y como un derechista y promocionado como un gran economista radical del libre mercado. En la materia, sin embargo, sus dos argumentos no difieren de ninguna manera y, como difícilmente se puede esperar de los grandes intelectuales aprobados oficialmente, su argumento es igualmente desgarrador. Según su argumento, no es en absoluto necesario haber firmado un contrato, pero sí haberlo celebrado. Fiel al lema, ningún contrato es también un contrato. Exactamente cómo se debe hacer esto. Para este propósito, supuestamente es suficiente haber celebrado un contrato ficticio entre personas ficticias supuestamente razonables. En Rawls, este es un contrato celebrado detrás del velo de la ignorancia. Y con Buchanan, el mismo contrato ficticio se llama contrato conceptual.
Y con este truco por medio de contratos ficticios o mentales en lugar de reales, Rose y usted pueden afirmar haber resuelto incluso otro problema. Porque con contratos reales es obviamente imposible vincular a las generaciones futuras. ¿Cómo firmaron un contrato? Por otro lado, con solo contratos mentales entre personas razonables ficticias, esto ya no es una dificultad. Por medio de contratos ficticios, es fácil percibir a todas las personas como vinculadas para todos los tiempos. La ridiculez de esta construcción de contratos ficticios debería ser obvia. Pero quizás valga la pena considerar brevemente la cuestión de si es realmente concebible que personas razonables puedan concluir un contrato de todos los lugares o de Shannon. Imagine, entonces, que una persona supuestamente razonable hace la siguiente sugerencia: en vista de la realidad y la posibilidad de conflictos interpersonales, propongo el establecimiento de un Estado como un acuerdo permanente e indisoluble. Establecemos una institución que tiene la autoridad de actuar como el último juez en un territorio determinado. El Estado, o más específicamente, el propietario o los administradores del Estado, tienen la última palabra sobre quién tiene la razón en una disputa y quién está equivocado en una disputa en cada caso de conflicto, incluidos todos los casos de conflicto en los que ellos, es decir, los propios agentes del Estado, están involucrados. Y debe quedar claro que las personas que se ven a sí mismas como titulares del Estado o imaginan este acuerdo, imaginan que serían titulares del Estado, que acogerían con entusiasmo dicho acuerdo. Lo que uno no podía hacer como propietario de esta institución, decidir en cada caso de conflicto, quién tiene razón y quién se equivocó. Eso sería genial. Pero, ¿es concebible que todas las personas razonables puedan estar de acuerdo con tal institución? Y aquí digo, no creo que sea muy atrevido decir que está completamente fuera de discusión. Uno preferiría considerar al proponente de tal propuesta como loco y maduro para el uso del espacio, que estar de acuerdo con él. Porque cualquier persona que esté medio cuerda reconocería de inmediato lo que significa este contrato en su consecuencia. Sobre esta base, el Estado o sus agentes pueden causar conflictos y luego siempre decidirlos a su favor. En vista de esto, uno literalmente ya no podría estar seguro de su vida y propiedad. Uno ya no tiene derecho a la vida, pero el Estado nos deja vivos mientras no ordene que matemos y muramos por sus dueños. Y uno ya no tiene derecho a su propiedad, pero el Estado nos deja nuestra propiedad, por lo que no decide quitárnosla y expropiarla. Es decir, toda la propiedad privada se convierte en propiedad fiduciaria, propiedad de las gracias estatales. Debo enfatizar una vez más que todo esto se deriva directamente del hecho de que el Estado es siempre el juez final en todos los casos de conflicto, incluidos los casos de conflicto en los que él mismo está involucrado. Esta es una consecuencia lógica de esto. Aquellos que aceptan este contrato ya no pueden estar seguros de sus vidas y propiedades. De ahí mi afirmación de que ninguna persona cuerda podría aceptar tal contrato. Solo con un arma real, muy real en la cabeza, no con una ficticia, uno podría estar de acuerdo con esta tontería, ya sea real o incluso ficticia.
Así que no importa cómo lo tuerzas y lo gires, siempre llegas a la misma conclusión una y otra vez. Los impuestos son robo y robo. No existe una base contractual para ellos y, por lo tanto, la evasión fiscal no es más que defensa propia contra un muro de ladrones. No es injusto negarse a pagar a este amor o mentirle sobre sus ingresos o fortuna. Por supuesto, esto no significa que sea prudente y prudente hacer esto y no pagar sus impuestos. Después de todo, el Estado, como dijo Nietzsche, es el más frío de todos los monstruos fríos. Él puede arruinar tu vida y destruirte, y si desobedeces sus órdenes, te acabará. Pero no puede haber duda de que es justo no pagar sus impuestos. Así que Uli Hoeneß no tenía motivos para disculparse por su comportamiento. Pero es comprensible que, dada la superioridad de la banda de ladrones que se enfrentaba a él y la chusma incitada por ella, lo hiciera. Sobre todo porque probablemente carecía de los argumentos para defender su comportamiento de manera rigurosa y argumentativa y para ir al contraataque. Es una pena que no se le insinúe aquí. Esto me lleva a la evaluación económica de los impuestos. Y hasta cierto punto, como transición a este tema, me gustaría eliminar rápidamente de la mesa un argumento particularmente popular sobre los grandes impuestos. Todos conocen el argumento. Es otra distorsión intelectual convertir un no, es decir, un rechazo, en un sí, es decir, una aprobación. En la versión más simple, el argumento es algo como esto. Sí, los impuestos son gravámenes obligatorios, pero a cambio obtienes algo valioso, después de todo. El Estado me quita impuestos, pero financia, digamos, el asfaltado del camino desde mi casa y me hace un favor. En primer lugar, no es seguro que en realidad sea un beneficio. Tal vez odio el movimiento asfaltado. En segundo lugar, incluso si es una bendición que es cara. Después de todo, los propietarios del Estado exigen un reembolso de los costos o una compensación de gastos determinada por ellos para su bienestar. Y si gasta el dinero de otras personas, entonces, como es bien sabido, es mucho más generoso con los costos y con la asignación de gastos, es decir, más descuidado y derrochador, que si tiene que gastar su propio dinero. En tercer lugar, incluso si la compensación por los gastos fuera cero y los costos de la prestación fueran en realidad costos mínimos, sigue siendo un desperdicio económico en cualquier caso. Porque los contribuyentes habrían gastado su dinero en otra cosa, más valiosa desde su punto de vista, de lo contrario no habrían tenido que ser forzados. Lo que demuestra que los beneficios estatales, cualesquiera que sean, en el mejor de los casos siempre satisfacen solo necesidades secundarias o subordinadas. En otras palabras, su satisfacción es siempre a expensas de satisfacer las necesidades primarias, y por lo tanto siempre representa un desperdicio de recursos escasos. Y en cuarto lugar, generalmente no se hace con impuestos con un pago único. Después de que me he visto obligado a contribuir al asfaltado del camino frente a mi casa, también debo pagar el mantenimiento adicional del camino asfaltado y pagar una tarifa de uso del camino. Además del primer desperdicio de recursos escasos, se agrega otro desperdicio y el desperdicio se institucionaliza y perpetúa. Con la palabra clave desperdicio perpetuo, llego ahora al punto central de mi análisis de los efectos económicos y sociales de los impuestos. El desperdicio constante de recursos escasos no es suficiente para los impuestos.
La existencia de un Estado fiscal y, en particular, la existencia de un Estado fiscal democrático, en el que los titulares de los gobiernos emergen de elecciones mayoritarias, tiene un impacto fundamental en la estructura social y de la personalidad, cuyo daño económico es aún inconmensurablemente mucho mayor. Deren wirtschaftlicher Schaden noch unermesslich viel größer ist. Zunächst. Cualquier impuesto implica una redistribución de la riqueza y los ingresos. La propiedad y los ingresos son tomados por la fuerza de sus propios productores y redistribuidos a personas que no poseían esta propiedad y no la producían. Por lo tanto, se desalienta cualquier acumulación futura de riqueza y cualquier producción futura de ingresos y, a la inversa, se fomenta la confiscación y el consumo de los activos existentes y los ingresos producidos por otras personas. La sociedad está dividida en dos clases antagónicas. Por un lado, están los productores que obtienen su riqueza e ingresos por su cuenta al proporcionar y producir algo que está en demanda al pagar voluntariamente a los clientes y considerarse económico. Cuanto mayor es la carga fiscal impuesta a estos productores, mayor y más insoportable se vuelve la presión sobre ellos. Cuanto más altos son los impuestos, menor es el número de productores y la demanda de actividades productivas. Por otro lado, están los consumidores de impuestos, que proporcionan su riqueza e ingresos no produciendo y vendiendo sus productos en el mercado libre, sino parasitariamente viviendo de los impuestos sobre la riqueza y la renta impuestos y vinculados por los productores. Cuanto mayores sean los ingresos fiscales, mayor será el número de tales parásitos y la prisa por realizar actividades y ocupaciones parasitarias improductivas. El hecho de que una sociedad no se enriquezca como resultado, sino que se empobrezca en su conjunto, debería ser evidente por sí mismo. Pero la imagen se vuelve aún más clara cuando se observa más de cerca a la clase parasitaria, como se descubre, especialmente en condiciones democráticas. Por un lado, está la subclase de los llamados beneficiarios de la asistencia social, la palabra clave Hartz 4. No pagan impuestos, pero sus ingresos se pagan en su totalidad con los pagos de impuestos de las personas productivas. Son recompensados por tener armas, por no ser nada y por no hacer nada, y cuanto mayor es la recompensa, más tengo, no hay nada ni nada que hacer. La pobreza y el desempleo no se reducen ni alivian, sino todo lo contrario, el incentivo para liberarse de la pobreza y dedicarse a una actividad productiva se reduce y la pobreza y el desempleo aumentan. La subclase está creciendo, y se está convirtiendo en una plaga fea permanente. Pero la clase baja tiene poca influencia en la política estatal. Su número es grande, incluso las subclases votan y, como político que obtiene votos, tienes que satisfacerlos de alguna manera. Pero sería ingenuo suponer que tienen una influencia determinante en la política y se encuentran entre los principales beneficiarios de la política de defensa del Estado. Después de todo, generalmente hay una buena razón por la cual algunas personas pobres no tienen nada y otras personas lo han llevado a la prosperidad. Para decirlo diplomáticamente, por regla general, los subclases no son exactamente las mentes más brillantes de la sociedad. Y es difícilmente concebible que ellos, de todas las personas, puedan afirmarse permanentemente contra sus semejantes más brillantes en la lucha democrática por la distribución en U cuando se trata de la división de los ingresos fiscales. Esto me lleva directamente al segundo grupo de la clase de parásitos económicos.
Este es el grupo de todos los funcionarios, empleados y funcionarios públicos, desde el nivel municipal hasta el Estado central, incluidos, por supuesto, todos los políticos en particular. Tampoco pagan impuestos. Es cierto que una deducción de impuestos aparece en su nómina y, por lo tanto, usted mismo afirma descaradamente ser un contribuyente. Pero esto es solo una ficción técnica, un truco para fingir la igualdad de todas las personas ante la ley tributaria. En realidad, todos sus ingresos netos y toda la riqueza acumulada a partir de ellos provienen de los impuestos. Sus ingresos no pasarían de netos a brutos si no hubiera más impuestos, sino que caerían a cero. Y para ellos, los aumentos de impuestos no significan una pérdida de ingresos, como para los productores, pero los aumentos de impuestos, por regla general, significan un aumento salarial para ellos. Por lo tanto, todos son parásitos tan económicos como los receptores de Hartz IV, solo que en un nivel mucho más alto, más caro y más caro. En el mejor de los casos, se les paga para hacer cosas que pueden ser mucho más baratas y mejor satisfechas por el mercado. En algunos casos, simplemente se les paga por holgazanear. Por regla general, sin embargo, por regla general, y guiados por los políticos, están ocupados causando daños económicos. Incluso los políticos no son los más brillantes del país. Pero después de todo, deben ser elegidos por las masas para presentarse en posiciones estatales autorizadas, para ascender, para convertirse en canciller, ministro parlamentario o líder del partido. Y una vez elegidos, tienen que dirigir y gestionar una gran operación, para luego ser reelegidos. Esto sin duda incluye cierta inteligencia, solo que es una empresa muy especial la que diriges. El objetivo de la operación Stark no es obtener un beneficio económico de la venta de productos o servicios que se consideran de bajo costo. Más bien, es el objetivo del Estado maximizar los supuestos fiscales, cuyo uso se puede determinar como gerente de negocios, y aumentar adicionalmente sus gastos, si es posible, mediante la obtención de préstamos, que solo más tarde deben ser atendidos por medio de impuestos futuros. En resumen, el Estado es una gigantesca banda de ladrones, ansiosa por maximizar su presa. Y la inteligencia de los políticos consiste entonces en disfrazar ideológicamente este hecho, utilizando a los intelectuales, por supuesto, y disfrazando su robo como un beneficio social apelando al sentimiento de envidia aparentemente ineradicable de las masas de votantes y prometiendo compartirlos adecuadamente en el botín. Y la inteligencia consiste en distribuir este botín después de las elecciones, a lo que Meuthen, Treffen se refirió como una preventa de bienes robados, en realidad de manera tan inteligente que los votantes permanecerán en el estante en el futuro. La inteligencia de los políticos es, por lo tanto, la inteligencia de los moralmente inescrupulosos, demagogos y ladrones astutos, y por lo tanto, ellos y su parasitismo representan un peligro incomparablemente mucho mayor para todos los productores que los intelectualmente desfavorecidos, parasitando a los de clase baja. Pero incluso los funcionarios estatales e incluso los políticos de más alto rango difícilmente pueden ser considerados como los principales beneficiarios de las estafas estatales. Y esto me lleva al último grupo, mucho más pequeño, pero aún más influyente de la clase de parásitos económicos, a saber, el plutócrata. En condiciones democráticas, surge un nuevo tipo de élite de poder y un nuevo tipo de clase dominante.
Los presidentes, cancilleres, ministros, parlamentarios y líderes de partidos también pertenecen a esta clase, pero sería ingenuo suponer que ellos mismos son las personas más poderosas e influyentes de todas. Más a menudo son solo agentes y delegados de otras personas que permanecen en un segundo plano y están fuera del centro de atención. El verdadero poder de la élite, que determina y controla quién llega incluso al presidente, al líder del partido, etc., son los plutócratas. Estos no son solo los grandes banqueros y la gran industria súper ricos. Más bien, los plutócratas son un subgrupo de estos súper ricos. Los plutócratas son aquellos grandes bancos y grandes industriales que han reconocido el enorme potencial que el Estado, como institución con derecho a gravar y legislar con el propósito de su propio enriquecimiento, puede ofrecer y que luego intervienen en la política sobre la base de esta visión. Se han dado cuenta de que por medio del Estado, es decir, por medios políticos, uno puede volverse aún más rápido, incluso mucho más rico de lo que ya es. Ya sea a través de la recepción de subsidios estatales, ya sea a través de órdenes gubernamentales a gran escala o mediante leyes que se protegen de la competencia desagradable o incluso lo salvan de la bancarrota, como hemos visto con bastante claridad recientemente en la última crisis financiera. Y luego decidieron usar a estos plutócratas, su riqueza, para conquistar el aparato estatal. No es necesario convertirse en político usted mismo. Los plutócratas tienen cosas más importantes y lucrativas que hacer que lidiar con la política cotidiana. Pero tienen el dinero y la posición social para comprar a los principales políticos, generalmente mucho menos ricos y mucho menos brillantes. Ya sea directamente a través de sobornos o indirectamente asegurándoles puestos altamente dotados como gerentes de empresas, consultores y cabilderos después del final de sus carreras políticas. Basta con mirar a todos los partidos de izquierda, lo que dicen sus líderes después de los salarios. Y a través de esta compra, puede influir en las leyes en su sentido. Y por eso son estos plutócratas. Estas son las personas que están conectadas económicamente con el Estado en la tierra. Los grandes bancos, los grandes industriales, que son los que más se benefician de la gigantesca maquinaria de redistribución de la renta y la riqueza que es la democracia. Y entre ellos, este grupo de plutócratas, la verdadera élite del poder, los empleados del Estado. Y la tan citada clase media de la sociedad, o más precisamente, lo que queda de los productores, es cada vez más exprimida y exprimida de la clase baja. Tengo que llegar al final. Los impuestos son injustos, un desastre moral, y todo el Estado fiscal democrático no es más que un desperdicio inconmensurable de escasos recursos materiales y humanos y un semillero de parasitismo económico. La evasión fiscal, por lo tanto, no es antisocial, como un señor Gauck intenta engañarnos, sino una contribución social positiva para drenar un enorme pantano moral y económico. No son los indios de impuestos como Julio Enes, sino los caballeros como Joachim Gauck y conserven los que son antisociales. Te lo agradezco.